Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Vamos a comenzar otro de los espacios del teórico que corresponden al martes 21 de abril, no, perdón, al martes 28 de abril, 21 fue el martes pasado, en el que tuvimos problemas con las conexiones para encontrarnos de manera presencial, pero en el que en lo particular yo, debido a los problemas con la conexión, tuve una dificultad seria con el material que ya tenía grabado para la clase, así que acá estoy grabándolo nuevamente, poniéndolo a disposición de ustedes y también de alguna manera poniéndome yo nuevamente a repensar, ¿no? Cómo plantearles algunas cuestiones. En primer lugar, decirles que hay algunos compañeros que me han escrito en la semana para sumarse a las clases, que por supuesto son bienvenidos, que les pedimos que participen activamente de los foros. Ahora vamos a abrir el foro de esta semana, no lo quisimos abrir antes porque de alguna manera habíamos quedado que el otro permanecía abierto y que nos interesaba que trabajen a partir de escuchar las clases, y bueno, las clases no estaban, por eso no abrimos el foro. Los problemas tecnológicos en este caso, aún cuando venimos de trabajar en plataformas virtuales hace muchos años, tienen sus bemoles, tienen sus dificultades, tienen muchas dificultades las bandas de conexión, depende de donde vivamos, bueno. En fin, las mismas dificultades que estamos advirtiendo que pueden tener ustedes y que por eso buscamos mecanismos diferentes son también las que se nos presentan a nosotros a la hora de proponerles los encuentros. Quiero plantearles que es muy importante entonces que en la medida que puedan y a los tiempos que ustedes puedan participen durante la semana en el foro correspondiente, y en el caso por supuesto de hoy otra vez va a permanecer más tiempo abierto por las dificultades que hemos tenido. Esperamos poder tomar ritmo porque bueno, viene muy complicado. Yo quiero también decirles que es importante que vayan haciendo la lectura del texto de Paulo Freire, que es una de las dos notas que vamos a poner como calificación del teórico para la promoción. Están también recibiendo las consignas para el parcial. Vamos a de alguna manera entre hoy y el martes próximo avanzar en los temas que nos corresponden, y en ese sentido me parece muy importante dejar en claro que esta es una cursada que por supuesto no va a tener todos los despliegues que tendríamos en una cursada presencial, pero no por eso vamos a dejar de hacer, digamos, los planteos esenciales, fundamentales, que insistimos siguen siendo aquellos que nos hagan pensar cómo construir una buena, ¿no? Una acabada iniciación de un proceso de formación como docentes que nos va a llevar el tiempo de nuestras vidas que nos dediquemos a este tema, pero que en este caso tiene como intención dejar disponibles unas preguntas de inauguración, unas preguntas de inicio, digamos, unos cuestionamientos a ciertos digamos, pensamientos sobre los cuales nosotros muchas veces damos por sentado y naturalizamos ideas que no son tales, ¿no? Para eso es muy importante entonces entender y conocer y adentrarnos. Digamos, ustedes van a ver que este es un programa con muchas ambiciones en términos temáticos, pero que tienen sobre todo una profunda necesidad de dejar a mano aquellas herramientas, aquellos conceptos, aquellas categorías y aquellas informaciones que a ustedes les permitan construir esta idea de lo que es ser docente. Y la pregunta sobre la que uno plantea un programa es, bueno, ¿qué es lo que no puedo dejar de decir? Y hay algunas cuestiones que creemos que son importantes decirlas para que se pueda entender el presente, para que se pueda entender hacia dónde, de dónde venimos y hacia dónde podríamos ir, pero que básicamente tiene que encontrarnos conociendo de dónde venimos. Ustedes saben que la escuela como dispositivo de la modernidad encontró los modos de organizarse a lo largo de los tiempos en los distintos sistemas educativos, siendo uno de los bastiones que acompañaron la construcción de los estados-nación y de la organización de una ciudadanía
que por cierto, por momentos se volvía una ciudadanía que no estaba pensada para todos en el mismo plural que lo entendemos hoy, sino que estaba pensada para unos muchos, ¿m? Que sin embargo eran aquellos que eran capaces de que pudieran conocer, aprender y que esto diera frutos. Esto ocurría tanto en Europa como en América Latina, y en el caso de América Latina nos encontramos con proyectos diversos, porque el proyecto de Simón Rodríguez, quien fuera maestro de Bolívar, era un proyecto que planteaba, como ya vimos, la idea de incluir, y les sugiero que miren todos los videos, aunque sean partes y sea un poco tedioso tener que terminar uno y empezar con otro, pero que entendamos allí que hay una, digamos, una idea atrás del proyecto de Simón Rodríguez, que no es el mismo proyecto que vamos a encontrar en la figura y en las ideas de Domingo Faustino Sarmiento, el hombre responsable de alguna manera de darle forma a un sistema educativo en nuestro país. El planteo que hacía Simón Rodríguez era un planteo emancipatorio, un planteo que proponía la no repetición de las ideas europeas, mientras que en el caso sarmientino lo que él hace es encarar concretamente un viaje para conocer las ideas europeas y poder, digamos, de alguna manera copiarlas, repetirles, ¿no? Y mientras tanto Simón Rodríguez acuña aquella frase tan dicha y tan repetida en los últimos años del inventamos, cerramos, para decir justamente lo contrario. Es decir, si nosotros queremos organizar países que sean libres y soberanos, justamente lo que no tenemos que hacer es copiar lo que hacen los otros países que tienen sus ideas, sus idiosincrasias, y nosotros tenemos que encontrar nuestras sabidurías también en los saberes que se venían acuñando en esta tierra avasallada, exterminada, saqueada por la colonización europea. Me parece que entonces pensar que la escuela aparece digamos, en la sociedad de fines del siglo XVIII y durante el siglo XIX, pero sobre todo en el caso de nuestro país, mediados del siglo XIX, que es cuando, bueno, toma forma la Constitución en el 1853, toman forma las organizaciones provinciales y de los territorios nacionales, toma forma, digamos, la necesidad de legislar ciertas organizaciones, y allí las disputas que de alguna manera engloban al pensamiento de América Latina, y sobre todo en este caso nos interesa del Río de la Plata. Pensar siempre a la escuela, ¿no? Como el agente socializador es parte de una de las preocupaciones de los hombres de aquel entonces, que de alguna manera, digamos, van a encontrar, junto a las ideas revolucionarias de libertad de la opresión de la colonia española, en el caso del Río de la Plata, van a encontrar a la escuela, pero sobre todo a la educación, como un agente de cambio que ayuda, ¿no?, a concretar las transformaciones que se proyectaban. Hay algunas divergencias, no hay acuerdos tácitos acerca de cómo esta educación iba a tener injerencia, y algunas de esas divergencias tienen que ver con el papel del pueblo. El pueblo como categoría, como significante que quizás no podamos homologar al pueblo como se lo puede pensar hoy, pero que es, digamos, la masa, ¿no?, de interesados alrededor de los destinos de la patria, los destinos de esos estados que se empezaban a construir, y que no necesariamente era el pueblo referenciado en las clases subalternas o en los sectores más postergados, ¿no? Y la idea de pueblo
como cooperador de la revolución es una de las ideas, ¿no?, digamos, con las que los hombres del siglo XIX en Europa, incluso alrededor de la, digamos, de las organizaciones de las sociedades, van a discutir acerca del papel de la escuela, ¿no? Creo que es importante recuperar allí la idea de hombres que en el caso de Europa, por ejemplo, la figura de Jacques Rousseau, van a tener fuerte injerencia en la construcción de un sistema educativo en Europa y también en América Latina. ¿Por qué? Porque los hombres del mundo de las ideas, de la injerencia en la posibilidad de las revoluciones, eran hombres que leían a Francia, la literatura francesa, que habían leído, que estaban cercanos a la posibilidad de leer el contrato social de Rousseau, que estaban pensando en otras maneras de gobernarse diferentes a las de la monarquía y que por lo tanto pensaban la escuela y la educación como una misma articulación, ¿no? La pedagogía depende, ¿no?, de otras ciencias para ser explicada. En este caso deberíamos decir que una de las que más digamos, fuerza tiene es la presencia de una sociología que permita entrar a la vida, ¿no?, de la organización del sistema. Nuestro sistema educativo argentino se va a ordenar alrededor de algunos marcos legales que tienen su punto de inicio, su punto de primer, digamos, puesta en acto con la ley, la sanción de la ley de educación de la provincia de Buenos Aires en 1875. Es bueno recordar aquí que desde que se sanciona la Constitución Nacional en 1853, nuestro país es un país federal y el federalismo significa que las provincias tienen autonomía en la decisión de sus sistemas educativos. Entonces nosotros tenemos una organización general y tenemos una serie de pautas que ordenan al común de la educación argentina, pero tenemos también una realidad en cada una de las jurisdicciones diferentes, por eso se dice 24 sistemas educativos diferentes, porque eso es el planteo y el acuerdo que los hombres de la constitucionalistas, ¿no?, del 53 plantean como punto de inicio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que entonces de alguna manera, la educación argentina arrastra desde ese mismo momento una tensión permanente entre aquello que es lo común y aquello que es lo local. Es decir, qué es lo común a todos los argentinos, qué es lo propio de cada uno de los sistemas. Entonces, allí me parece que hay que considerar que una primer preocupación de estos hombres, ¿no?, de la mano del proyecto sarmientino, que Sarmiento va a escribir en el libro que se llama De la educación popular, a pedido del ministro de Educación chileno, el viaje a Europa, a conocer otros sistemas educativos para comenzar a organizar el sistema educativo chileno. Sarmiento allí lo conoce, escribe este texto que luego va a completar en sus ideas, digamos, ya de la educación popular escrito, con el viaje a Estados Unidos, en donde él termina de traer ideas que consolidan una forma de funcionar del sistema educativo argentino, y en esta ley de educación de la provincia de Buenos Aires de 1875 se da el puntapié inicial para una organización jurídica de los sistemas educativos en nuestro país.